Bien, hoy vamos a continuar entonces con la serie expositiva de Efesios en el capítulo 2. Pero antes me gustaría que oremos. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, gracias por este tiempo que tú nos permites tener en tu presencia, Señor, especial, cuando nos reunimos en tu nombre. Gracias, Señor, porque te podemos adorar con libertad. Podemos venir a ti, Señor, escuchar tu voz por medio de tu palabra predicada. Háblanos hoy, Señor. Te ruego que seas tú, usando este sermón para abrir nuestros corazones, para ayudarnos, Señor, a entender estas verdades, de que tú nos has unido, Señor, a este cuerpo hermoso, que es tu iglesia. Ayúdame a ser fiel al texto, Señor, y a honrar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Como se acuerdan, bueno, algunos de ustedes quizás, en la exposición pasada ya prediqué sobre el versículo 19, pero como es parte de esta unión de este párrafo, lo volví a usar y solo voy a hacer una pequeña introducción de lo que vimos para conectarlo con el tema de hoy. Pero dice así, Efesios capítulo 2, versículo 19. Así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios el Espíritu. En estos tiempos que nosotros vivimos, estamos más conectados que nunca. El globalismo, ¿verdad?, nos permite saber qué es lo que sucede en China, en África, en diversos países, en nuestros países. También nos permite estar conectados con nuestros familiares en nuestros países natales. Podemos hablar con ellos, comunicarnos, saber cómo están las cosas allá. Podemos incluso comer alimentos de otros países. ¿Quiénes de nosotros no disgustan, verdad, un buen aguacate o algún alimento típico de nuestro país aquí en Austria? También el turismo es más fácil que nunca, viajar a otros países, sea por medio de barco, avión. Usted puede viajar con mucha facilidad a diversos países. Y el inglés se ha vuelto en un idioma muy usado, a tal punto de que si usted sabe hablar aunque sea unas palabras, ya puede ir a cualquier sitio, puede comunicarse sin problemas. Incluso las redes sociales nos han ayudado a conectarnos, ¿verdad?, entre la familia, los amigos, los conocidos. O sea que el internet nos mantiene conectados en varios aspectos. Podemos saber qué es lo que está pasando por el mundo solamente con chequear nuestro teléfono. Pero aún así, a pesar de todas estas bendiciones, ¿verdad?, que obtenemos por el globalismo, a pesar de estos avances, lamentablemente el individualismo se está haciendo cada vez más fuerte. Algunos preguntarán, ¿qué es el individualismo? Bueno, les traje una definición de la Real Academia Española. Dice así, es una tendencia a pensar y obrar con independencia de los demás o sin sujetarse a normas generales. O sea, de ver y hacer solamente lo que nosotros queremos hacer y alejarnos de la codependencia que tenemos con otros. Los sinónimos que nos presenta la Real Academia son egoísmo y egolatría. Y eso es pecado. La segunda parte, ¿verdad?, de la definición que nos da la Real Academia es una tendencia filosófica que defiende la autonomía y supremacía de los derechos del individuo frente a los demás, frente a los de la sociedad y del Estado. O sea que lo que busca el individualismo es exaltar al individuo, ¿sí? Le sobreexpone sus derechos, su sentir, todo lo que él quiere hacer. El enfoque principal es el individuo
Y en cierta manera es correcto. Nosotros creemos en el individuo, creemos que el individuo es valioso, que la persona tiene valor, tiene derechos. Nosotros como creyentes confesamos eso, creemos eso, porque hemos sido creados a imagen de Dios. Y porque hemos sido creados a imagen de Dios, tenemos dignidad, tenemos valor. Eso es bíblico. Pero esto no significa que nosotros somos autosuficientes. Esto no significa que nosotros somos independientes de todos. Esto no significa que lo único que importa es el yo, independientemente de lo que le pase a los demás. Los demás no me importan. Esa no es una postura bíblica, esa no es una postura correcta. Y en estos tiempos el individualismo incluso es un gran enemigo para la iglesia. Tenemos que luchar constantemente con este sentir, con este deseo pecaminoso de vivir vidas aisladas. Dios nos ha salvado, nos ha injertado en su pueblo no para que vivamos en soledad, para que caminemos aislados, para que nuestras vidas no les importen a los demás. Porque mi vida es mía y eso no le tiene que ver para nadie. Yo vivo como a mí me da la gana. No. Dios nos ha unido a Cristo y en Cristo nos ha unido los unos a los otros. Y ahora somos su iglesia, somos su pueblo, somos su cuerpo y somos su templo. Hay unidad en esta diversidad que el Señor ha comprado por sangre. Y como familia de Dios, judíos y gentiles, ¿se acuerdan que lo estudiamos antes? Todos nosotros estamos siendo edificados sobre el fundamento de la palabra. Y estamos creciendo para ser un templo santo en el Señor. Lo voy a repetir. Como familia de Dios, judíos y gentiles, todos nosotros estamos siendo edificados sobre el fundamento de la palabra. Y estamos creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esas son las características de la iglesia, las características del pueblo de Dios que hoy encontramos en este párrafo. En los versículos anteriores, Pablo explicó nuestra unidad con Cristo, que por medio de él hemos recibido redención, hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido reconciliados los unos a los otros. Los que estábamos lejos y los que estaban cerca en Cristo han sido reconciliados y ahora somos uno. Somos un nuevo hombre, un nuevo cuerpo y tenemos paz con Dios y paz los unos a los otros. Eso lo vimos en el sermón pasado de Efesios capítulo del 11 al 18. Entonces, de manera de resumen, ¿verdad?, de algunas verdades que vimos en el versículo pasado, en el sermón pasado, que apuntan al versículo 19 del día de hoy, lo voy a leer nuevamente. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Pablo conecta esto, lo que va a decir, con lo que ya ha dicho. Hemos sido reconciliados, hemos recibido redención en Cristo Jesús. Entonces, por eso, ahora somos conciudadanos. Ya no somos extraños. Y luego da algunas características de su iglesia. Entonces, estábamos separados de Cristo, ahora ya no. Estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, ahora ya no. O sea que no éramos israelitas, ahora sí, espiritualmente hablando. Éramos extraños a los pactos de la promesa y ahora estamos bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de gracia. Antes no teníamos esperanza y hoy sí tenemos una esperanza viva, por pura gracia. Estábamos sin Dios en el mundo. Y hoy Dios está con nosotros en todo momento. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Somos el verdadero pueblo de Dios, circuncidado en el corazón. Somos descendientes de Abraham. Eso fue lo que estudiamos en el sermón pasado. Herederos de la promesa. Esta es nuestra nueva identidad. Judíos y griegos. No importa, somos uno en Cristo Jesús. Entonces, a partir del versículo 20, Pablo empieza a dar algunas características de este nuevo pueblo, de este nuevo hombre, de esta nueva nación santa que él ha elegido y está edificando, ¿verdad? Dice en el versículo 20, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y la primera característica es que estamos siendo edificados. Dios nos está edificando. Y vamos a abordar o a ahondar un poco en esa palabra en un sermón más adelante.
Pero lo que importa aquí es que Dios nos está edificando. Dios ha elegido piedras vivas y las está incluyendo en su templo. Es Dios quien nos elige. Es Dios quien nos hace entrar a su templo. Él es el que nos está edificando por medio de su palabra, como vamos a ver ahora. Por medio de su espíritu, por los medios que Él ha escogido, apóstoles y profetas. Hoy en día también podemos gozar de la predicación de la palabra, de la comunión entre los santos. Son medios que Dios usa para edificarnos, pero eso lo veremos en otro momento. Entonces, lo primero que Dios establece, que Pablo establece en su escritura, en la escritura, es que el pueblo de Dios, la familia de Dios, está siendo edificadas sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Todos somos necesarios para la construcción que Dios está llevando a cabo. Somos parte del templo. Él está edificando un templo con nosotros y cada uno de nosotros somos parte de ese templo. Eso ya de por sí nos une a un algo más grande. Ya de por sí esta verdad ya no nos permite vivir aislados, porque no somos casas independientes. Somos un templo que Él nos está edificando juntamente. Un templo santo. Y tenemos el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo dice claramente, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, de lo que Dios ha revelado, lo que Dios por medio de sus apóstoles y profetas ha enseñado, las doctrinas de Cristo, la enseñanza de Cristo, la deidad de Cristo, el evangelio, su salvación. Y aunque es verdad que nosotros podemos extender esta verdad a toda la escritura, porque la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hablan de Jesús, ¿verdad? Y su mensaje es claro. Hay profetas en el Antiguo Testamento, hay apóstoles en el Nuevo Testamento. Podemos extender esa verdad para aplicarlo así. Lucas 24-25. Ustedes conocen esa historia donde Jesús se le aparece, ¿verdad?, a los discípulos en el camino de Emaús. Dice la palabra en el versículo 25. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Entonces, en un sentido, nosotros podemos aplicar que el fundamento de la iglesia, el fundamento del pueblo de Dios sobre el cual estamos siendo edificados, es la escritura, es la Biblia, ¿sí? El Antiguo y el Nuevo Testamento, pero hace más justicia al texto que lo apliquemos a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, que estaban siendo levantados, que fueron los apóstoles que fueron elegidos por Cristo, que estaban dando el testimonio de Cristo, y aquellos profetas que fueron levantados para proclamar estas verdades juntamente con ellos. Si ustedes han leído el libro de Hechos, vemos que el Señor, después de Pentecostés, al derramar su espíritu, parte del cumplimiento de la promesa, el Señor también levantó profetas. Y ellos colaboraron junto con los apóstoles para proclamar las verdades de la Escritura. En la iglesia primitiva, mis queridos hermanos, también hubieron profetas. Eso lo hemos visto en los estudios bíblicos. Y ellos funcionaron como medios para propagar el mensaje del evangelio, al igual que los apóstoles. Y ese es nuestro fundamento, el mensaje de los apóstoles y profetas. Cristo Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. Ese es el mensaje, ese es nuestro fundamento, esa es la base sobre la cual estamos siendo edificados. Y la piedra angular es Cristo, como vamos a ver más adelante. Y por qué también podemos entender, ¿verdad?, y ver que la aplicación más correcta sería esta. Un poco más adelante en Efesios capítulo 4 volvemos a ver estos dos términos. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí vemos la misma cronología, apóstoles y profetas, ¿sí? El punto es que ellos predicaron a Cristo y a este crucificado, y ese es nuestro fundamento, la enseñanza acerca de Jesucristo y de su obra redentora. De eso no hay duda. En este mismo versículo Pablo aclara que la piedra angular es Cristo. Leamos nuevamente, versículo 20. Están edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y luego sigue aclarando, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces, ¿quién es la piedra angular? Cristo Jesús, no nosotros. El plan redentor de Dios, la obra maestra que Dios ha revelado durante la historia, no es para salvarnos a nosotros primordialmente, es para manifestar su gloria, es para darle gloria a su nombre y para bendecirnos a nosotros. Pero el eje central, el punto principal, el ser más importante de la historia de redención no somos los seres humanos, es Dios, es Cristo. Él es la piedra angular. Él es el que solo sostiene todo. Pero ¿qué es una piedra angular? ¿O qué es ese término, verdad? Esa piedra del ángulo. Bueno, buscando en algunos diccionarios, esta piedra angular es una piedra fundamental que constituía el ángulo exterior de un edificio. Es una piedra que se situaba en la esquina de un edificio, ¿verdad? Para marcar luego la guía y en qué dirección iban a transcurrir los muros, dónde iba a empezar y a terminar el edificio. O sea, la primera piedra que se ponía en una esquina para saber dónde empezaba y en qué dirección se ponían los muros. Esa piedra era súper importante. Y esa piedra tenía que estar bien colocada, porque dependía todo el edificio de ella. Si se colocaba mal, el edificio estaba malo. Y esa piedra angular es Cristo. En un sentido figurado, Cristo es la piedra principal de toda la Escritura, ¿sí? Él es, como vimos ahorita, él fue predicado en el Antiguo Testamento, es predicado en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla de Cristo, el Nuevo Testamento habla de Cristo. Él es el eje. Algunos lo predicaron a él, otros dan testimonio de él. Sin él no se puede entender las Escrituras. Nuestra vida está basada en él. En ese sentido, él es la piedra principal de todas las Escrituras. Pero Cristo es la piedra sobre la cual estamos siendo edificados. Así que esta verdad también se entiende en otro sentido. Él es la roca, hermanos, sobre la cual nosotros estamos seguros. Él es nuestro baluarte. Él es nuestro castillo. Mateo capítulo 16, versículo 16, está Jesucristo, ¿verdad?, hablando con Pedro y le hace una pregunta. Y Simón Pedro le responde. Bueno, Jesús le pregunta, ¿verdad? ¿Ustedes quién dicen que soy? Entonces dice la Escritura en el versículo 16, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino y de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Cristo es la roca, sobre la cual su iglesia es edificada, y esto ya lo vemos en el Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 28, versículo 16. Dice la Escritura, por tanto, así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Ahí está Cristo. Cristo es la piedra angular, Cristo es la piedra, la roca, el fundamento sobre el cual Dios está edificando su iglesia, su pueblo. No hay otro fundamento, no hay otra piedra, es Cristo el centro de todas las cosas. Pero una verdad también que nos enseña las Escrituras es que esta roca fue rechazada por los judíos. Y ustedes quizás se acordarán de la parábola de los labradores, ¿verdad? Jesús está contando que hay un dueño que planta una viña y pone a labradores a trabajar y después, para el tiempo de la cosecha, envía a sus siervos a buscar lo suyo. ¿Qué hacen estos labradores? Matan a los siervos. Y al final, entonces, el dueño de la viña envía a su hijo. ¿Qué hacen los labradores? Matan a su hijo. Entonces Jesús le pregunta, ¿verdad?, ¿qué hará el dueño de la viña? Entonces dice la Biblia en Mateo, capítulo 21, a partir del versículo 41,
Ellos respondieron, o sea, los escribas, los judíos estaban escuchando a Jesús. Jesús le pregunta a ellos y ellos respondieron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores, que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús le dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores esa piedra angular la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Sigue diciendo Jesús: por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que él hablaba de ellos. Ellos rechazaron la roca, ellos rechazaron la piedra angular sobre la cual Dios está edificando su iglesia. No todos ellos, ¿sí? Muchos, no todos, porque todo aquel que cree no lo rechaza, ¿verdad? No todo el pueblo judío, porque los apóstoles eran judíos. Los primeros creyentes que vemos en Hechos, más de 3,000 personas, seguramente fueron todos judíos, algunos de otros países que vivían en otros países. Y vemos también que Pablo y Pedro primero van a las sinagogas a predicarle a los judíos, así que muchos judíos sí creyeron y no rechazaron a Jesús, pero la nación, en sentido general, rechazó al Mesías, rechazó a aquel que Dios había llamado y puesto como piedra angular para edificar su iglesia. Entonces, como aplicación de este primer punto, la Biblia es nuestro fundamento y Dios nos está edificando sobre ese fundamento. Él nos llama, nos da vida, nos pone encima de, por decirlo así, de ese fundamento que es su Escritura, y la piedra angular del fundamento es Cristo. Esto significa que la Biblia es nuestra máxima autoridad, que nosotros crecemos, vivimos y nos guiamos por las Escrituras. Y la piedra angular, la piedra principal, la piedra que dicta la guía, que nos marca el camino, es Cristo Jesús. Y esto no solamente concierne para nuestra vida como iglesia, ¿sí? Porque estamos hablando de que somos un templo santo, una familia, un pueblo, una nación, y la manera que primero pensamos, bueno, sí, entonces en la iglesia. Cuando nos reunimos el domingo, Cristo es la piedra angular. Las Escrituras son nuestro fundamento. De lunes a sábado, mi vida es mía y yo hago lo que yo quiera. Eso no es lo que enseñan las Escrituras. La Biblia no apoya el individualismo. Hemos sido injertados en un pueblo, en un cuerpo, en un templo y estamos siendo juntamente edificados sobre el mismo fundamento. Y la piedra es Cristo. Entonces, esta verdad es una verdad en nuestra iglesia, cuando nos reunimos, pero también en nuestra vida privada. Y más adelante veremos más al respecto. Pero algo que podemos extraer rápidamente es que si nos estamos sometiendo a este fundamento, a esta palabra, estamos siendo edificados sobre el fundamento, pero aquí también, como decía el pastor en nuestra reflexión de la providencia, nosotros somos responsables. Estamos siendo edificados, estamos creciendo, el Señor nos está llamando, nos está santificando, pero nosotros también tenemos que hacer algo. Entonces, ¿nos estamos sujetando a la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios nuestra guía, nuestra roca, nuestro fundamento para la toma de nuestras decisiones? ¿Es la Biblia importante en nuestra vida o solamente el domingo cuando predicamos y por la mañana cuando leemos un versículo? ¿O es la Biblia lo que marca nuestro camino? ¿Es Cristo el que nos da el ejemplo de vida? Aquí solamente yo veo dos opciones. O Cristo es nuestra roca y estamos siendo edificados sobre Él, o lo rechazamos. Nuevamente, hermanos, algo que vemos a lo largo de toda la Escritura. Hay dos caminos. O estamos en Él o no estamos en Él. O le recibimos y creemos y confiamos en Él, o lo rechazamos y hacemos lo que nos dé la gana. Y luego recibimos las consecuencias. No hay más. Entonces, Cristo es la piedra angular. Estamos siendo edificados sobre Él y sobre el fundamento que son
los apóstoles y los profetas. Esa es la primera característica. Estamos siendo edificados, ¿sí? Por medio de la Escritura, por medio de los medios que Dios ha usado. Pero hay una segunda característica, y es que estamos creciendo en santidad. Y eso lo vemos en el versículo 21. Vamos a leer nuevamente el 20 y el 21. Dice: están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La segunda característica del pueblo de Dios, de la familia de Dios, del templo de Dios, es que está creciendo para ser un templo santo. Está creciendo en santidad. Estamos siendo edificados y estamos creciendo en santidad. Si hemos creído en Cristo, si estamos aquí por fe y por gracia, el Señor nos está edificando y estamos creciendo en santidad. Son características del pueblo de Dios, no a la perfección. Nadie está hablando de perfección, pero Dios está haciendo la obra en nosotros. Él nos está edificando, eso se ve. Él nos está haciendo crecer en santidad, es algo que se ve también. No en todos iguales, ¿verdad? No a la misma, en la misma velocidad, pero esta es una característica del pueblo de Dios, del nuevo Israel, del Israel de Dios que Él ha salvado con la sangre de Cristo. Él nos está haciendo crecer como un templo santo. Cristo es la roca principal del templo y los apóstoles y profetas el fundamento. Pero nosotros somos piedras vivas. Somos un templo espiritual. No pensemos en piedras, una roca muerta, estéril, ¿verdad? Que no se mueve, no reacciona. No, somos piedras vivas, dice la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cada uno de nosotros que hemos sido unidos al cuerpo, hemos sido injertados en el templo de Dios, estamos siendo edificados, pero también estamos creciendo para ser santos. Somos partes del templo, piedras vivas. Y la Escritura usa varias imágenes cuando habla del pueblo de Dios, ¿verdad? Usa, como vimos, un pueblo, una familia, un cuerpo, pero aquí está usando la imagen del templo, la morada de Dios. Y nosotros en el sermón pasado, que celebramos, ¿verdad?, para Pentecostés, hablamos acerca del Espíritu Santo, de quién es el Espíritu Santo, de su ministerio, pero también hablamos de que nosotros somos el templo del Espíritu. De manera individual, el Espíritu Santo, Dios, mora dentro de nosotros. En ese sentido, somos templo del Espíritu Santo. Somos templos de Dios. Pero en un sentido corporativo, en un sentido como pueblo, también la Biblia nos llama que somos el templo santo donde mora el Espíritu de Dios. Y esta es una ilustración que los judíos y los gentiles de este tiempo conocían muy bien. Los gentiles porque habían estos templos paganos, ¿verdad? Pero los judíos especialmente, porque bien ustedes saben, en el Antiguo Testamento se habla acerca del tabernáculo que Dios estableció y donde su presencia especial moraba y los acompañaba y los guiaba. Pero también estaba el templo de Salomón, un templo glorioso, majestuoso. Ahí también la presencia de Dios moraba, especialmente. Luego en el Nuevo Testamento vemos cómo Cristo se encarna, ¿sí? Y esa palabra de encarnarse hace referencia al tabernáculo. Dios, la plenitud de Dios, moró en Cristo Jesús. Sigue morando. Por eso el Antiguo Testamento le da un título de Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahora, aquí en la tierra, la morada de Dios, Espíritu Santo, especial, donde Dios mora de manera especial, es su iglesia. Y esto debería de traernos a nosotros temor, reverencia, porque así como el templo de Salomón era llenado de la presencia de Dios y era santo, nosotros como iglesia ahora, Dios nos llama templo santo y su presencia mora dentro de nosotros. Aquí, reunidos, el Señor está de manera especial en medio de su pueblo
y nos está edificando, y nos está haciendo crecer en santidad. Eso es lo que nosotros somos, piedras vivas, apartados para el Señor. No tenemos derechos de vivir nuestras vidas apartados de Dios, porque hemos sido redimidos y comprados por sangre, y hemos sido injertados en un cuerpo, en un pueblo, y le pertenecemos a Él. Y ahora tenemos un propósito, un llamado. ¿Cuál es? Glorificar a Dios con nuestras vidas y vivir para Él y para los hermanos, servir a los otros. Entonces, nuevamente, el cristianismo, la Biblia no nos llama a hacer un sobreénfasis en el individuo. Claro que el individuo importa, claro que nuestras necesidades importan, nuestros deseos, nuestros anhelos, claro que sí. Pero también el Señor nos ha llamado a ser un pueblo, una familia. El Señor nos llama a servirnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros. ¿Cómo podemos cumplir con ese llamado y ese propósito si nos enfocamos solamente en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que a mí me importa? Es imposible poder conectar estas cosas. O vivimos aislados para nosotros mismos o vivimos para Dios, viviendo para los demás. Es verdad que estamos siendo edificados y es interesante y quiero que lo volvamos a leer porque estas palabras están como que en pasivo, ¿verdad? No es que nosotros nos edificamos a nosotros mismos. Eso no es lo que la Biblia dice. Leamos nuevamente, versículo 20, están edificados. Eso habla de pasividad, o sea que alguien nos está edificando. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo. Y aquí también, aquí hay pasividad, pero estas palabras no excluyen nuestra responsabilidad. Al igual que nosotros crecemos, ¿verdad? Por naturaleza, porque un bebé no se queda bebé, el bebé crece, pero tenemos que alimentarnos, tenemos que beber agua, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que ejercitar nuestra mente. O sea, una cosa no elimina la otra, porque podríamos pensar, bueno, Dios me edifica, Dios me hace crecer, me voy a tirar en la cama y el Señor ya obrará. No es lo que estamos enseñando aquí. No es lo que la Biblia nos llama. Esto lo que nos debe de dar es una motivación correcta. Porque Dios nos está edificando y nos está haciendo crecer. Entonces ahí está lo que necesitamos. ¿Para qué? Para ser edificados y para crecer. Para esforzarnos en edificarnos los unos a los otros. La Biblia nos llama a edificarnos los unos a los otros. A buscar la santidad. A alejarnos del pecado. La Biblia apela a nuestra responsabilidad. Dependemos de Dios, dependemos de su Espíritu, dependemos de su palabra, pero la Biblia nos llama a crecer en santidad. La Biblia nos llama a apartarnos del pecado. La Biblia nos llama a revestirnos de justicia, a revestirnos del viejo hombre. Estas son cosas que hacemos en dependencia de Él, pero hay que hacerlas. Y ustedes eso no lo pueden hacer por mí, yo lo tengo que hacer por mí, ustedes lo hacen por sí, pero al Señor también le ha placido que esto sea algo que hagamos en comunidad, porque somos un templo que juntamente está siendo edificado, como vamos a ver en el versículo 22. Juntamente, Dios obra en nosotros de manera individual, Dios nos hace crecer, nos edifica, nos habla, nos guía por medio de su palabra, de manera individual, pero a Dios le ha placido que nuestro crecimiento, nuestra edificación sea también corporal. Y no solo los domingos, durante la semana. El Señor le ha placido hacer crecer a su pueblo, edificar a su pueblo como un templo santo, en comunidad. Nuevamente, esto elimina el deseo de vivir aislados. Y esto debería de traernos, hermanos, gozo, descanso, porque no estamos solos, aunque a veces nos sentamos solos, aunque a veces queramos estar solos, sabemos que eso nos hace mal, pero el Señor le ha placido unirnos a un cuerpo. Y estamos tan unidos en Cristo que no nos puede separar nadie. Ni nosotros mismos nos podemos separar. Ay de nosotros si intentamos separarnos, que el Señor nos va a traer con sus lazos, ¿verdad? Por medio de cualquier cosa que Él tenga que hacer, nos va a volver a traer a su redil, porque somos sus hijos y Él nos ama y nadie nos puede separar de su mano. Nadie, hermanos. El individualismo es algo serio, el egoísmo, el egocentrismo, eso se vende, muchas veces incluso hasta se aplaude. No, tú preocúpate por ti. Primero tú. Ustedes seguro que conocen esa palabra, amor propio. Se escucha muy bonito, tenemos que amarnos primordialmente. Es verdad que el ser humano tiene que amarse, tiene que valorarse, ¿verdad? Claro que sí, no estamos diciendo que no, pero no es nuestro enfoque principal.
¿No hemos sido llamados a vivir para nosotros? Y después, si sobra el tiempo, lo pensamos. Si en algún momento de los días libres, media horita, le puedo dar a alguien. Y si no, bueno, Dios sabe. No, hermanos, tenemos que esforzarnos, intentar de vivir a la luz de estas verdades. Hemos sido unidos en un pueblo. Es difícil, no tenemos tiempo, tenemos responsabilidades, trabajo, familia, tenemos muchas cosas que hacer. Es verdad que el tiempo es limitado, pero por eso mismo el tiempo es valioso y tenemos que invertirlo en las cosas eternas. Entonces no, la Biblia no nos llama a vivir aislados. La Biblia nos llama a crecer en santidad. Y nuestra confesión de fe, claro que habla al respecto. Y le voy a leer un párrafo largo, ¿sí? Acerca de la santificación. Habla no solamente de que hemos sido santos en Cristo, sino que el Señor nos está santificando. Entonces, voy a leer esa parte, así que espero que no se me pierda. Dice la confesión de fe de 1689 que nosotros confesamos: aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y resurrección de Cristo, son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud por su palabra y espíritu que mora dentro de ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas consupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más, y ellos son más y más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En otras palabras, hemos sido santificados, estamos siendo santificados cada vez más. Cada vez más el Señor nos está haciendo cada vez más a imagen de Cristo. Párrafo 2. Esta santificación se efectúa en todo el hombre, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Yo creo que esto es algo real que vivimos todos nosotros, ¿verdad? La lucha de nuestra carne, de nuestro orgullo, de nuestro pecado en contra del espíritu. No nos gusta hacer las cosas que debemos de hacer. Y hay una lucha interior. Y a veces nos gusta menos, a veces nos gusta más, ¿verdad? Depende de muchas cosas. Pero esta lucha es real a causa de nuestro pecado remanente. Hemos sido santificados, estamos siendo santificados, pero todavía hay una lucha interior que todos nosotros luchamos. En dicha guerra, sigue la confesión, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo Jesús, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Hemos sido santificados el día de nuestra justificación. Estamos siendo santificados y estamos en lucha, ¿verdad? Porque es una lucha diaria, obedecer, no pecar. Pero poco a poco el Señor nos está santificando a tal punto que en algún momento va a ser menor la lucha y vamos a triunfar, porque es una promesa. Pero esto será así durante toda esta vida, hasta que el Señor venga o hasta que nosotros vayamos con Él. Pero ya somos más que vencedores. Nuestra esperanza es real. Algún día esta lucha acabará. Sí, algún día no tendremos que luchar con nosotros mismos para adorar a Dios. No tendremos que luchar con nosotros mismos para amar a los hermanos de manera sacrificial. Algún día esto se acabará, hermanos. Y podremos gozosamente sacrificarnos para los demás y para nuestro Señor Jesús. En el versículo 22 dice: en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí Pablo vuelve a enfatizar el hecho de que los gentiles, por eso dice ustedes, ¿se acuerdan? Hace un tiempo atrás estuvimos viendo esas diferencias que Pablo va haciendo, ustedes, nosotros, vosotros, ¿verdad? Aquí nuevamente lo vuelve a enfatizar. Hemos sido injertados en el pueblo de Dios, judíos y gentiles,
Formamos parte de la familia de Dios. Estamos siendo juntamente edificados, los dos, en un nuevo hombre. El Señor está haciendo la obra. No nos ha dejado solos. El Israel de Dios, el pueblo de Dios, compuesto por judíos y gentiles, está siendo edificado. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Ese es nuestro propósito. Alguien decía, Pablo declara que en Cristo los gentiles y los judíos creyentes están siendo unidos en una nueva comunidad espiritual con una ciudadanía celestial y eterna. Y como familia selecta para servir de morada permanente de Dios en el Espíritu. Dios vive en su iglesia por medio del Espíritu Santo, que ha sido dado como sello de garantía a cada uno que cree en Jesús. La tarea de la iglesia, como morada de Dios, es reflejar su gloria en la vida de los santos que la forman y han sido redimidos por fe en Jesús y viven por Él en el Espíritu. El Señor nos ha salvado, el Señor nos está edificando, el Señor nos hace crecer, pero nuestra obra, nuestra responsabilidad es vivir para Él y glorificarle mientras estemos aquí. Cristo es nuestra piedra principal, la Biblia es nuestro fundamento. Estamos siendo edificados y santificados para ser un templo santo. Estas son las dos características que hemos podido ver aquí del pueblo de Dios. Hay más características de cómo debe de vivir el creyente, cómo debe de ser la iglesia, pero estas son las dos que vemos aquí. Y ya para ir terminando, algunas aplicaciones. Si no eres parte del pueblo de Dios, no estás siendo edificado. Solamente si has recibido redención, has sido reconciliado en Cristo Jesús, está siendo edificado juntamente con todos nosotros. Si no, no. Solo hay una manera de formar parte de la iglesia, de la familia de Dios. ¿Cómo es? Creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Eso es como entramos en esta obra de construcción de Dios, por medio de la fe solamente. ¿Pero qué fe? ¿Una confianza en ti mismo? ¿Una confianza en algo que dijo alguien? No, fe en la obra de nuestro Señor Jesús. Solamente si crees verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él ha hecho por nosotros, Dios te está edificando. Tú eres parte de esta familia y estás creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y tienes las responsabilidades de ser ese templo santo. Pero si eres parte del pueblo de Dios, si el Señor ya te está edificando, ¿verdad? Esto es una característica tuya, estás creciendo en santidad, es otra característica tuya. No hay creyentes que no están creciendo, están siendo edificados, aunque sea arrastrándonos, hermanos. Esto es algo que Dios provee, es obra de Dios. Nos está indicando lo que Dios hace con su pueblo. No hay manera de que un creyente genuino no refleje esto. Algunos nos cuesta más, algunos tenemos más lucha, pero estas son características del pueblo de Dios. Entonces, si esto es parte de nuestras características, ¿cómo respondemos? Sujetándonos a las Escrituras, por ejemplo. Les decía ahorita, es fácil sujetarnos a la Escritura, tenemos que adorar el domingo. ¿Por qué? La Biblia lo enseña. Amén. Tenemos que adorar, entonar himnos, tenemos que orar, tenemos que exponer la palabra, dar un sermón, amén. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña, nos sujetamos a las Escrituras. Somos bíblicos, amén. Pero ¿y qué pasa con nuestra vida privada? ¿Qué pasa en casa? ¿Cuál es la última autoridad en tu vida, en tu privacidad, en tu casa, en tu matrimonio, en tus relaciones? ¿Cómo tú tomas decisiones que a veces pueden rayar al egoísmo? ¿Te dices que tienes que velar por tus cosas y hacer lo tuyo porque Dios ya obrará? ¿O dejas que la palabra te dé un convencimiento y te lleve a tomar una decisión? Sujetarnos a las Escrituras es nuestra responsabilidad. Es cómo respondemos a esto que Dios está haciendo. Dios nos está edificando y nos está haciendo crecer. Y esto se ve en una vida sujeta a las Escrituras, en una vida que intenta obedecer sinceramente a nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro fundamento son los apóstoles y profetas. Y la piedra angular es Cristo. Si somos creyentes. No solamente en la iglesia debe de haber sujeción, sino también en nuestra vida privada, pero también en la sociedad, hermanos.
Quizás somos buenos creyentes en casa, hacemos devocionales, ¿verdad? Nos aprendemos las escrituras, en el domingo adoramos y alabamos, pero entonces durante la semana, en el trabajo, en la escuela, nos olvidamos de que somos cristianos. Mentimos de vez en cuando si nos conviene. Engañamos si hace falta para no ser perjudicados. Si el Señor nos está edificando y nos está haciendo crecer para hacer un templo santo, nuestra responsabilidad, la manifestación de esta verdad es que vivamos a la luz de estas cosas durante toda nuestra semana, no solo el domingo o por la mañana antes de salir al trabajo, sino en el trabajo, en la escuela, en la calle. Somos llamados a ser templo santo, personas que glorifiquen a Dios con esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano, que leímos en el versículo 10. ¿Es Cristo tu piedra principal? ¿Estás confiando solamente en Jesús? Porque esto de esforzarnos, motivarnos, animarnos, a veces nos podemos caer del otro lado y poner nuestra confianza en nuestra fuerza, poner nuestra confianza en nuestra sabiduría, poner nuestra confianza en lo que yo sé y en lo que puedo, en nuestras capacidades. Esto no es lo que enseñan las Escrituras. Cristo es nuestra roca, Cristo es nuestra piedra. Nuestra confianza debe estar depositada en Él, no solamente para nuestra salvación, pero primordialmente para nuestra salvación, pero también a la hora de llevar a cabo nuestras responsabilidades. Nosotros no hemos sido salvos por gracia y ahora tenemos que mantener nuestra salvación porque si no la vamos a perder. No. Hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe. Y ahora esa misma gracia que nos ha salvado nos motiva, nos guía y nos pone, nos ayuda a que nosotros podamos esforzarnos de manera sincera para agradecer a aquel Dios que entregó a su Hijo por nosotros. Entonces, ¿dónde está tu confianza? ¿En Cristo o en tus capacidades? Porque Cristo es nuestra roca, nuestra piedra principal, dice la Escritura. Es una característica del templo santo de Dios. Es fácil decir que somos creyentes. Yo no miento y nunca mentiría. Perfecto. ¿Pero estás confiando en Cristo o en ti y en tus obras? ¿O lo rechazas? El pueblo judío decía que eran de Dios, el pueblo electo, y al final rechazó al Mesías. Nosotros hay mucha gente, hermanos, lamentablemente hay mucha gente que está en iglesias, hay años y siguen en la iglesia, sirven, hablan, predican y demás, y al final estaban confiando en sus propias obras, y habían estado rechazando a Cristo durante toda su vida, y al final se apartan, porque la Biblia dice que no eran de nosotros. Entonces estamos engañados, hermanos. Es algo bueno que nos examinemos, que examinemos nuestro amor por Cristo, que examinemos nuestra devoción a Él y que purifiquemos, hermanos, algunas cosas, porque ninguno de nosotros es perfecto. A veces se entrelazan estas emociones. No estoy diciendo que aquí no hay creyentes verdaderos, no, estoy diciendo que examinemos nuestra fe y nuestro amor y que nos arrepentamos ante el Señor si hace falta y que le pidamos que sea Él obrando en nosotros. Y que luego que sea Él que nos dé la fuerza para que Él nos siga edificando y nos siga haciendo crecer. Y por último, otra aplicación, otra manera de ver esto, ya que el Señor nos está haciendo crecer para ser un templo santo, es crecer en santidad, ¿verdad? Es lógico que sería, cuando leamos el texto, decir, bueno, pues entonces tenemos que buscar la santidad. Ok, ¿qué es buscar la santidad? Correr del pecado y correr hacia la justicia. ¿Cómo está tu relación con el pecado cuando pecas? ¿Huyes de él o dejas que te aleje de Dios? La Biblia, lo vimos ahora, ¿verdad? Nos dice que es Dios el que nos está haciendo crecer para ser un templo santo, pero en otros versículos la Biblia nos llama a ser santos porque Él es santo. Y en el nuevo pacto Cristo nos ha dado su Espíritu. Hemos recibido la gracia necesaria para responder positivamente. Él mora dentro de nosotros y ahora nosotros podemos obedecer a Dios sinceramente. Así que sí podemos obedecer a Dios, sí podemos crecer en santidad, sí podemos alejarnos del pecado, sí podemos acercarnos a la justicia, sí podemos, hermanos. Pero lo estamos haciendo porque es una característica. Nuevamente, no todos tenemos que brillar de la misma manera. Pero el Señor está haciéndonos crecer para ser un templo santo. Entonces, algún brillo debe de haber en nosotros.
aunque sea un poquito y aunque esté empapado de nuestros pecados. Como familia de Dios, todos nosotros estamos siendo edificados sobre el fundamento de la palabra y estamos creciendo para ser un templo santo, porque somos descendientes de Abraham y herederos de la promesa, dice la Escritura. Amén. Así que oremos.